Gracias, compañero. Bueno, ahora recibimos, ¿verdad?, al licenciado Felipe Ariel Rodríguez. Muy dinámico, ¿verdad? Hablar de solamente su nombre enseguida nos transporta a esa área empresarial competitiva de nuestra provincia y de nuestro país. Voy a leer una hoja abreviada del licenciado sobre los estudios del licenciado Felipe Ariel Rodríguez. Él es empresario con licenciatura en Química y Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. Ha sido presidente de importantes gremios empresariales y cívicos. Actualmente es presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental, SECOMRO. Es miembro del Consejo Nacional de Turismo por el sector privado, miembro del Consejo Consultivo del Diálogo Bicentenario, gerente general del Grupo de Empresas Felipe Rodríguez, fundadas en 1954. Bienvenido, licenciado Rodríguez. El escenario virtual está a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalis. Para mí es un placer compartir en este importante congreso reflexiones que tienen que ver con economía, sociedad y también ambiente, porque la innovación tiene que ver con todo ello, ¿no? Pero incluyo ambiente porque si no cuidamos ese medio que debe sostenerse para futuras generaciones, bueno, estamos eh, cavando nuestra propia tumba. En esta ocasión voy a referirme a trabajos que hemos hecho sobre la importancia de la conectividad marítima para el desarrollo sostenible de Chiriquí. Definitivamente es una clave. Si analizamos los resultados del modelo económico que se ha practicado en la República de Panamá, especialmente en las últimas décadas, vemos que se ha creado una brecha enorme entre la región interoceánica Panamá-Colón, donde se produce más del 85% del Producto Interno Bruto, y el resto del país, donde no se llega al 15% de aportes al Producto Interno Bruto. Ese es el resultado del modelo económico que hemos practicado, que ha premiado, ha dado prioridad a el sector terciario de la economía, o sea, el sector servicios, y específicamente el sector servicios ligado con la región interoceánica de Panamá-Colón, o sea, lo que está alrededor, e incluyendo el Canal de Panamá, los servicios financieros, los servicios comerciales, como la zona libre de Colón, la zona económica especial Panamá-Pacífico, entre otras actividades. Es allí donde se ha hecho el grueso de la inversión en infraestructura para el desarrollo de motores económicos ligados a ese sector terciario de la economía, quedándose muy, pero muy rezagado el resto del país. Por lo tanto, tenemos un gran reto y es enfrentar esta inequidad territorial que es la segunda de Latinoamérica. Solo estamos por debajo de Ecuador, que por algunas razones en el tema de su concentración de motores económicos en ciertos territorios también ha tenido un descuido con el resto del territorio, que ha quedado demasiado rezagado. Esto ocasiona muchas cosas, pero algo que quiero resaltar muy fuerte es la migración interna. En el análisis que hicimos del balance migratorio de Chiriquí, hablando de manera interprovincial, cómo se mueven las personas entre las provincias. Chiriquí, al 2010 es este análisis y esta tendencia no ha parado. Ya había perdido 82,000 personas, tomando en cuenta las que llegan a vivir a Chiriquí. Y eso se debe principalmente a la fuga de talento, principalmente joven, que busca oportunidades de empleo.
¿En dónde? Ustedes miren hacia dónde va el grueso de las flechas, hacia la capital de la República. No necesariamente se consiguen esas oportunidades porque también esa economía es exigente en lo que significa los perfiles de las personas que pueden acceder a esos mejores trabajos, mucho mejor remunerado. Obviamente también se requieren altas capacidades y a veces cuesta desarrollarlo. Por lo tanto, este es un grave problema que tiene el país de manera estructural. No se trata aquí de analizar todos los territorios, pero similar sucede con otros. Es más, Chiriquí no es la provincia que más expulsa habitantes. El campeonato lo tiene Veraguas, que al año 2010, de acuerdo a las cifras que hicimos en ese análisis, ha tenido una fuga de 97,000 personas. Por lo tanto, todavía hay una región con mayor gravedad que la de Chiricana en lo que es la fuga de talento. Eso tiene que ver en gran medida con la falta de integración de los territorios como Chiriquí al resto del país desde el punto de vista logístico. O sea, la falta de inversión en infraestructura que nos potencie los motores económicos de Chiriquí y también de la región occidental. Si vemos este mapa, allí aparece el corredor panamericano, que realmente es la carretera panamericana, que es nuestra única conexión con el resto del país hacia Panamá. Y hay un déficit definitivamente de conectividad en la propia vialidad terrestre. No se diga en la conectividad marítima. El puerto Pedregal, que casi está en inoperancia, ha sido dado en concesión para el funcionamiento de una marina con embarcaciones de bajo calado, porque el mantenimiento en dragado, por ejemplo, para que puedan entrar embarcaciones de mayor capacidad para poder abastecer de insumos a la provincia, combustibles, insumos agropecuarios, productos comerciales, etcétera, pues no es posible. También el muelle fiscal de Puerto Armuelles, que ya conocemos su estado, en franco deterioro, que prácticamente no da un servicio tampoco adecuado. Por lo tanto, estamos casi que incomunicados vía marítima. Y ahora que hemos tenido esas explosiones sociales, como los cierres de la Panamericana, que no es el tema aquí, pero tiene que ver, quedamos prácticamente incomunicados, afectándose la economía, la seguridad ciudadana y muchas otras cosas con esta situación. Por lo tanto, el tema de conectividad, y una de ellas, y es la que me voy a referir más adelante, la conectividad marítima es fundamental para crear una plataforma logística que potencie los motores económicos de nuestro territorio. Fíjense ustedes que desde esta inversión que hizo el gobierno nacional en Chiriquí, por allá por 1914, cuando se construye el ferrocarril nacional de Chiriquí, que conlleva la construcción del puerto de Pedregal inaugurado en 1916, y este puerto fue construido por la propia compañía que construyó el ferrocarril nacional de Chiriquí. No ha habido una inversión de ese nivel de envergadura para desarrollar la conectividad de la región occidental o chiricana, más que nada, con el resto del país, hasta que vino la Panamericana, que sí, también ha significado un antes y un después, pero la Panamericana inhibió el funcionamiento del ferrocarril y lo cerramos, error. Y también prácticamente del puerto de Pedregal. O sea que una carretera que nos benefició, perjudicó otras maneras de conectividad. Y eso ha sido un error. De hecho, el doctor Belisario Porras, en su visualización del país, lo visualizó interconectado mediante ferrocarril. Y quedó solamente con la fase de Chiriquí, que obviamente se justificaba por la inversión
de la empresa bananera que requería mover recursos humanos para las labores bananeras en Barú, y esa fue una de las justificaciones del ferrocarril, pero la visión era interconectar el país con ferrocarril desde Chiriquí hasta la capital, que hasta la actualidad no ha sido posible y al contrario hemos hasta retrocedido. Miren lo que sucede a la falta de una infraestructura portuaria que potencie sectores como el turismo. Ahora mismo, en la época de cruceros pequeños, porque estos son pequeños cruceros de 250, 300 personas, que más la tripulación llegan a tener más de 400 personas, nos visitan, pero se quedan en el Golfo de Chiriquí y fíjense cómo bajan los turistas para apreciar las bellezas, el entorno natural que tenemos. De hecho, estos cruceros vienen provenientes de Costa Rica y son turistas extranjeros que llegan a Costa Rica y ellos le venden el tour al Golfo de Chiriquí, creyendo una gran cantidad de estos turistas que están en Costa Rica. De hecho, Costa Rica nos vende a nosotros desde el punto de vista turístico, no solamente en el Golfo de Chiriquí, sino también en Bocas del Toro. Más del 60% de los visitantes de la isla de Bocas del Toro entra por Guavito. Por lo tanto, vienen de Costa Rica y los tours y la oferta turística se promueve en Costa Rica. Estamos de espalda al mar nosotros, teniendo nosotros una riqueza enorme frente a ese mar que no lo hemos integrado al desarrollo de nuestra economía. Pero fíjense que esto se sabe. La estrategia logística nacional al 2030, facilitada por multilaterales como el BID, la CAF, concluyen que es necesario que el país se integre desde el punto de vista logístico. Pero esa integración, perdón, se me adelantó un slide. Bueno, esa integración no se da si está ya planteada de una manera clara en la estrategia logística nacional, como la apuesta número 4, que dice integración logística nacional, que ante el planteamiento de una estrategia del nivel deseado es necesario compensar de alguna manera el riesgo de la dualización logística del país, teniendo un hub central altamente desarrollado en infraestructura portuaria, por ejemplo, y logística también, como el tren transísmico y el propio canal de Panamá, y el resto del país retrasado logísticamente con muy bajo nivel de desarrollo. Por lo tanto, se hace necesario, dice la Estrategia Logística Nacional, potenciar una tensión de integración logística entre la región occidental de Panamá, o sea, Chiriquí, Bocas del Toro y comarca también, y la conexión con Centroamérica, porque somos entrada a Centroamérica, y el hub central, que es el canal de Panamá y el sistema logístico Panamá-Colón. Si nosotros seguimos analizando la situación, en la estrategia que hemos lanzado del sector privado y la sociedad civil como visión región occidental 2050, se plantea una visión al 2050 que depende de una plataforma logística que le sirva de base para poder impulsar el crecimiento económico, principalmente en los sectores que estamos llamados a desarrollar, como son el sector agropecuario, pero modernizado, haciendo buen uso del suelo, utilizando la vocación que el suelo tiene. No en cualquier suelo se produce cualquier cosa. Valores añadidos a esa producción agropecuaria para no exportar esos bienes que les agregan valor en otro lado y entonces los compramos nosotros con valor añadido, como pasa con el cacao. El propio banano, que compramos el puré de banano que nos lo producen afuera, entonces lo compramos procesado. ¿Por qué aquí no incidir mucho más en valor añadido? Pero eso no se puede hacer si no tenemos una buena conectividad
entre ellas obviamente marítima, aérea y terrestre. Y también el turismo, que está llamado a ser uno de los motores que potencia el desarrollo económico de Chiriquí y de Bocas del Toro. Toda esta plataforma logística se encuentra planificada hasta cierto punto desde el punto de vista estratégico, pero no necesariamente se encuentra como política de Estado para integrarnos al resto del país. Veamos ahora algunas noticias que nos pueden alentar un poco en ese sentido. Pero antes, la plataforma logística basada en una conectividad de primer mundo desde el punto de vista marítimo, y aquí están los puntos donde se pueden interconectar vía movimiento de carga y pasajero en corta distancia, como es el cabotaje, que no necesariamente debe ser interno, como funcionó hace más de un siglo. Así era que nos comunicábamos con esas líneas azules. Dejamos de hacerlo por la existencia luego de la carretera panamericana. Pero, ¿qué sucede con el transporte terrestre versus el transporte marítimo? Hay un elemento que se llama el costo. El costo mucho más elevado del transporte terrestre y mucho más contaminante. Por lo tanto, hay que empezar a equilibrar esas formas de movimiento de carga y pasajeros. Y obviamente también con una red aeroportuaria bien administrada, potenciada, podemos aspirar a que nuestro país desarrolle integralmente sus motores económicos y que se tienda entonces a disminuir esa brecha que se ha creado enorme de un crecimiento y desarrollo económico en la región interoceánica Panamá-Colón, en detrimento hasta cierto punto del resto del país, creando toda esa movilidad de personas. Aquí tenemos los ejemplos de actividades económicas que se han identificado como de alta potencialidad en los diferentes territorios. Hablemos ahora de lo que está sucediendo en nuestro territorio y cómo vemos que sí estamos adelantando, basados en esa visión de la región occidental que tiene como antecedente la propuesta de un plan para el desarrollo del potencial económico de Chiriquí, lanzado por el sector privado y la sociedad civil en 1994, cuando ya se planteaba la necesidad de mejorar la conectividad de nuestro territorio, creando una plataforma logística que incluía una visión muy futurística, que es también desarrollar un canal seco para el movimiento de carga en este territorio, teniendo nosotros ventajas comparativas con el resto de Centroamérica que quiere hacerlo y están invirtiendo en hacerlo. Nosotros tenemos casi todos los huevos en una misma canasta en la región Panamá-Colón, ya casi saturada de movimiento económico, y ¿por qué no darle la atención a un territorio interoceánico también como Chiriquí, Bocas del Toro, mediante un canal seco, que ha sido un planteamiento? Dentro de esa plataforma logística, una vieja aspiración es la modernización de los pasos de frontera. Y he aquí el proyecto que se encuentra en este momento en ejecución, que se llama Programa de Integración Logística, que se encuentra modernizando los 3 pasos de frontera principales de nosotros con Costa Rica: Paso Canoa, Guavito y Río Sereno. Siendo Paso Canoa, en un análisis que se hizo de todos los pasos de frontera desde Panamá hasta México, el más ineficiente, con casi más de 6 horas de demora en el paso de un contenedor o de un camión en ese paso de frontera. Ahora mismo la propuesta es crear centros de paso integrados. Si usted va para Costa Rica, no tiene que hacer ya migración ni aduana del lado panameño, todo lo hace del lado tico en un solo edificio. Lo mismo en Panamá, ya la construcción de ambas infraestructuras se encuentra, pero también se está enfocando el plan de ordenamiento parcial de Paso Canoa, porque hay un desorden urbanístico en Paso Canoa,
que también impide la buena movilidad de personas y de carga. Eso también se encuentra en este momento en ejecución. El centro de control integrado para el Paso de Guavito ya se licitó y va a estar del lado costarricense, pero también en el lado de Bocas del Toro con Costa Rica ya también se tiene planificado el centro de control integrado del lado panameño. Esto está en ejecución, esto es una realidad y va a mejorar la logística territorial. En base a este proyecto o este gran proyecto de 125 millones de dólares, se le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo que financiara dos estudios: la identificación de las cadenas de valor de la región sur de Costa Rica y la identificación de las cadenas de valor de Chiriquí principalmente, y también se incluyó Bocas del Toro. Con esa identificación de esas cadenas de valor hemos encontrado que es factible una integración económica mucho más efectiva entre el sur de Costa Rica y el occidente de Panamá. Y los consultores han concluido que se requiere una infraestructura que puede servir de manera binacional para potenciar las economías de ambos países y trabajar integradamente. Por ejemplo, nosotros ahora mismo todo lo que requerimos de aquí de sacar prácticamente de carga importante como el aceite crudo de palma sale por Golfito, banano también. Por el lado más de Bocas del Toro se encuentra el puerto de Limón, que se utiliza para nosotros sacar banano que se produce en la cooperativa bananera del Atlántico. El que tiene su propio muelle, que es exclusivo para ese uso, es Chiquita para exportar banano. Pero acá no tenemos nosotros opción y tenemos que estar usando el sistema portuario costarricense en Limón y también en Golfito. ¿Por qué no desarrollar también nuestra capacidad portuaria y ser parte de un hub agrologístico y turístico, que es lo que plantea este estudio recién hecho y recién entregado para buscar esa integración, aprovechando que se están modernizando los pasos de frontera? También logramos hacer que se hiciera un estudio sobre la estructuración de un modelo de negocios viable para Puerto Armuelles. La empresa Neitan, una empresa consultora internacional contratada por el Banco de Desarrollo de América Latina, concluyó que debido a la falta de demanda, eso significa cantidad de carga disponible para ser movida vía marítima, no se justificaba una infraestructura tan compleja ni grande desde el punto de vista portuario, y recomendaron un muelle de entre 16 y 40 millones de dólares. Pero lo que no atendió esta consultoría es la potencialidad que tenemos como territorio de generar mucho más carga, y asimismo, como se han hecho inversiones en regiones del país que han potenciado el movimiento económico, así debiéramos ver la región occidental, y no desde el punto de vista de qué carga hay para hacer la inversión y mover esa carga. Es un enfoque errado que no fomenta el desarrollo de un territorio que ha estado aislado tradicionalmente del resto del país logístico, que es Panamá y Colón. La buena noticia aquí, por lo menos algo es algo, diríamos, es que la Autoridad Marítima de Panamá ya ha licitado, creo que por tercera vez, el muelle fiscal de Puerto Armuelles, allí mismo donde se encuentra, con un ramal, prácticamente con un muelle ahí paralelo, que entiendo se acaba de otorgar ya esta licitación a una empresa. Faltan los trámites burocráticos por el orden de cerca de 20 millones de dólares. Esto es posible que se vaya a estar dando en los próximos meses, una decisión en firme para la construcción de un muelle que no tiene mucho futuro en Puerto Armuelles, porque Puerto Armuelles es una ciudad que no tiene espacios para crecer en un parque logístico, donde vamos a almacenar los contenedores.
ese enfoque se ha visto más hacia Charco Azul, que ya sería una inversión mucho más alta, pero tendría que ver con la conexión de movimiento de carga internacional. La buena noticia, aterrizando ya un poco, y quizás muchos de los que están aquí ya la han conocido, es que un grupo inversionista privado ha estudiado la conectividad marítima de Panamá y ha deducido que es necesario una conexión marítima basada en un muelle multiusos. Este estudio viene desde hace más de 3 años. El Centro de Competitividad de la Región Occidental, SECOMRO, que dirijo que como presidente de su junta directiva, ha estado acompañando a este grupo inversionista que acaba de hacer un lanzamiento oficial de su voluntad de construir en firme este muelle. Voy a comentarlo para conocimiento de aquellos que no han tenido oportunidad de escuchar de esta enorme oportunidad que nos viene a nosotros. La inversión se llama Puerto Barú. La primera observación que quiero hacer, que el nombre Puerto Barú no significa que el muelle se va a hacer en el distrito de Barú. El muelle se tiene programado a hacer en el distrito de David. Y vamos a explicar exactamente el lugar. Es aquí, en un lugar donde se llama El Cabrito. El Cabrito queda detrás de la Facultad de Agronomía. Es un lugar muy similar a Puerto Armuelles, que tiene una entrada de esteros de una capacidad bastante importante, y fue escogida en los años 60 por uno de los hombres más ricos del mundo en aquel entonces, Daniel Ludwig, un inversionista de la industria naviera, petrolera y también de otros aspectos, que se fijó en Panamá para hacer inversiones importantes, y en efecto hizo una inversión aquí en Chiriquí, creando cítricos de Chiriquí mediante la compra de más de 3.000 hectáreas que la puso a producir cítricos. Para sacar ese producto, él visualizó un muelle donde se instalarían los barcos que incluso recibirían ese concentrado y lo llevarían a la costa oeste de los Estados Unidos. Hubo unos cambios en la política panameña, la empresa fue estatizada, el señor Ludwig no pudo concluir totalmente su sueño, y la empresa Cítrico de Chiriquí, ya estatizada, pues siguió en manos del Estado hasta que en la época del presidente Endara se vende a un inversionista privado, muchos lo conocen, don Guillermo Cárdenas. Este lugar ya había sido intervenido, ya le habían hecho adecuaciones hasta cierto nivel y se habían hecho estudios para la construcción de un muelle allí. Es donde el grupo inversor, que ahora se llama Puerto Barú, ha hecho los análisis para crear allí una conectividad marítima del occidente del país. Inversión 100% privada, pero tiene que ir de la mano con el sector público, que tiene que otorgar concesiones, tiene también que participar de diferentes formas. Hasta el momento, el proyecto ya ha avanzado y se espera que sea una conectividad que nos permita movimiento de carga de corta distancia internamente en Panamá, e incluso que conecte con Mesoamérica, como se puede ver aquí, Caldera en Costa Rica, Puerto Quetzal también en Guatemala y México. Esta sería una proyección del muelle. Vamos a comentar ahora el nivel de inversión que se tiene programado, que anda por el orden de los $200 millones en una primera gran fase. Aquí están algunos detalles, como por ejemplo el canal de acceso y el calado es hasta 11 metros. No van a entrar mega yates, mega buques como los Panamax o post-Panamax, sino buques medianos a pequeños, pero que son suficientes para resolver la demanda actual que hay de movimiento de carga
y de combustible, pero también para dar servicios a embarcaciones turísticas. Esta sería el enfoque y la proyección del muelle. Este terreno es exactamente el mismo que el señor Daniel Ludwig había escogido, y es un área intervenida sin tocar manglares. Ese es un elemento muy importante, el cuidado con el medio ambiente de un muelle de esta naturaleza. Parte de los servicios que brindaría, como ustedes vieron una fotografía que comenté, donde los turistas bajan en botes y se van a las playas en esos botes, bueno, ya tendríamos la opción de atenderlos con una infraestructura a esos cruceros de 200, 300 personas, para que también le podamos ofrecer la oferta turística de nuestro territorio. Llámese el circuito del café, tierras altas con toda esa belleza, el turismo de aventuras, también el turismo en tierras bajas con el agroturismo que está despegando, todo lo que es en Las Lajas, el oriente de Chiriquí, que también, perdón, sí, de Chiriquí, que tiene ya una oferta interesante que se podría ir consolidando, y también podrían llegar ahí a recibir servicios los megayates. Ustedes saben que aquí llegan famosos como Bill Gates. Estos son el yate de Bill Gates y la embarcación de soporte que le da soporte. ¿Por qué no atraer estos famosos que ya vienen atraídos por la belleza natural del Golfo de Chiriquí, de nuestros esteros, etcétera, y darles una formalidad en servicios que hoy no reciben? Tienen que traer embarcaciones de apoyo para poder venir, porque no hay cómo abastecerles de combustible, por ejemplo, entre otros suministros que requieren. Esperamos que este muelle también obviamente mueva la carga principal que requiere nuestra región, incluyendo insumos agropecuarios. También se está evaluando el movimiento de granos y de combustible, que son ya carga que se está necesitando, que todo se trae vía terrestre con un alto costo ambiental y también económico. Este será un puerto verde. Estamos incidiendo muchísimo en que sea una instalación muy en armonía con el medio ambiente. Por eso es un modelo de puerto verde, porque su operación tendrá muchísima cuidado con la naturaleza, incluyendo el compromiso de proteger los manglares y el ecosistema en las áreas vecinas. 5 puntos importantes: el respeto a la naturaleza, también disminuir la emisión de carbono, más bien que sea un proyecto carbono neutral, que es el propósito, siguiendo normas internacionales europeas que premian aquellos proyectos que tienen ese cuidado, sobre todo con el medio ambiente, tratamiento adecuado de las aguas residuales y de desechos, y un trabajo previo de altísimo cuidado con el tema medioambiental y social. Ustedes saben que allí, muy cerca de ese lugar, tenemos el parque solar más grande de Centroamérica, que se llama Icacos, ubicado solo a 3 kilómetros de donde se ubicaría este puerto, y ese sería el proveedor de energía que requiera el puerto. Por lo tanto, sería un puerto que utilizará energía limpia y no sería causante de emisiones al medio ambiente. Otra noticia importante que tiene que ver con conectividad terrestre, pero también marítima, es el formulado por el SECONRO con Boca Chica como desarrollo turístico sostenible, como punta de lanza del Golfo de Chiriquí. En el gabinete turístico de 2019, SECONRO propuso que se le diera atención a este proyecto. Fue aprobado por el gabinete turístico y la licitación de la conectividad terrestre y marítima fue licitada en octubre de 2021, y en este momento se encuentra en ejecución este proyecto
que va a modernizar el acceso con una carretera ya de otro nivel a Boca Chica, con su ramal a Playa Hermosa y parte del ramal a Punta Bejuco, incluyendo el muelle fiscal que servirá para servicios marítimos y también un muelle de carga para hacer el manejo de carga separadamente, porque ya existen 2 rampas allí. También se incorporará las aceras, se van a incorporar una peatonal adoquinada en Boca Chica con estacionamientos en un lugar especial, de manera que los autos no lleguen hasta la rampa ahora mismo compitiendo con las personas y darle más espacio público a los peatones y a las bicicletas. Esto está sucediendo en este momento. Esta es una inversión en ejecución, la de Puerto Barú. Los inversionistas ya hicieron la primera transferencia de los primeros recursos para toda la parte de planificación y empezar los primeros trabajos. Si la tramitología lo permite, junio, julio se debe estar poniendo la primera piedra de Puerto Barú. Muchísimas gracias. Esto está sucediendo, pero depende de nosotros, los chiricanos, que seamos parte de la solución. No solo quejarnos, sino sumarnos a impulsar este tipo de desarrollos. Muchísimas gracias, licenciado Felipe Ariel Rodríguez. Siempre usted es portador de muy buenas noticias para nuestra provincia. Siempre con esa visión de emprendimiento y soluciones socioeconómicas para nuestra región. El premio más importante es que tenemos más de 500 personas en la sala virtual, escuchándolo y pendientes de todas las buenas noticias que usted nos comunica. Muchísimas gracias a cada participante, ¿verdad? Cada estudiante, cada docente y al público en general que nos acompaña en este Congreso CESI 2022, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas para el licenciado Rodríguez. La primera de ellas nos dice, ¿cuál considera que sería el primer paso para avanzar como una potencia logística de la región occidental? Yo diría que el primer paso es consolidar y hacer política de Estado la estrategia logística nacional en el componente que establece la integración logística del país. Yo diría que eso es clave, porque nosotros sufrimos de algo, y es un egoísmo político de un gobierno que sale y otro que entra porque son políticos adversarios, pero esa adversidad que tienen que enfrentar no debiera afectar el desarrollo del país y debieran reconocer políticas de Estado que no importa qué gobierno venga, respete. Y una de las cosas que debemos exigir los chiricanos es un sistema logístico moderno que nos integre al resto del país, porque debiéramos ser un país logístico y no una región logística reconocida internacionalmente que es Panamá y Colón. ¿Y el resto del país qué? Nos quedamos en el subdesarrollo. Nosotros aquí tenemos varios Panamá. El Panamá que crece económicamente, el Panamá donde se generan los mejores empleos, el Panamá que aporta la mayor cantidad del Producto Interno Bruto, el Panamá que atrae gente buscando esos empleos y el resto, el Panamá atrasado, que no le llegan las inversiones suficientes en gran medida porque no hay la conectividad adecuada. Yo he visto desaparecer aquí actividades económicas como la producción de piña, prácticamente, porque no tenemos la agrologística que nos permita sacar de una manera competitiva esos productos. Y eso tiene que ver con integración logística, con conectividad. Tenemos ahora mismo una inversión que fue también acompañada y está siendo acompañada por el SECONRO, que se llama Forever Ocean, que es una empresa norteamericana que ha invertido en el Golfo de Chiriquí, Charco Azul principalmente, para el cultivo de peces en ciclo completo, desde la larva hasta el engorde total del pez, con su transformación, o sea, procesamiento, fileteado, empaque, para exportar a los Estados Unidos, donde el mercado ya está amarrado.
pero saque ese producto de aquí. Ahora mismo la capacidad de procesamiento en Pedregal es mínima, no es suficiente. El aeropuerto, porque ese producto tiene que salir vía aérea, no tiene una cadena de fríos para el manejo de este producto y por lo tanto este producto se tiene que mover en camiones refrigerados, ya sea hasta Tocumen o hasta Costa Rica para poderlo exportar, pero no lo podemos sacar directamente de aquí. Entonces, arranquemos resolviendo esos problemas buscando la integración con ese país logístico que existe, pero existe entre Panamá y Colón, pero no para el resto del país. Muchas gracias. En esa misma línea, la Facultad de Economía pues tiene la carrera de logística, ¿verdad? Aquí en la provincia de Chiriquí. Me hacen una pregunta aquí, dice, ante tal desintegración territorial del sector logístico, ¿qué recomendación puede ofrecer a los que nos estamos graduando de logística? Muy, muy buena pregunta. Ayer estuve en el inicio de la Semana de la Ingeniería Civil Marítima en la Universidad Marítima de Panamá, UMIP. Y el diputado Ricardo Torres, promotor de la ley que crea la Zona Económica Especial de Aguadulce, ha hecho una explicación de este proyecto que yo lo vería con muchísima atención. No está en nuestro territorio, pero va a ser un generador importante para demandar recursos humanos ligado con la logística. De eso se habló muchísimo. Sería bueno que conozcan este proyecto, que le den seguimiento. El propio Puerto Barú va a requerir de personal. En la etapa de la construcción se van a generar más de 900 empleos directos y en la operación misma más de 300 empleos. Allí hay una oportunidad y con mucho gusto hacemos uso del convenio de cooperación que tenemos SECOMRO con UNACHI para proveerle de información sobre todo la carrera de logística y conectar mejor de las necesidades específicas que requieren en recursos humanos estos inversionistas. De hecho, ya podemos pedirle, una vez que la tramitología se cierre y que venga la primera piedra, ya hay expectativa de generación de empleo por año y por lo tanto ahí hay oportunidades interesantes. Pero hablo de la Zona Económica Especial de Aguadulce porque allá no son 200 millones de dólares de inversión, son 4.500 millones de dólares. Yo ruego de que eso sea cierto, aunque no sea en nuestro territorio, es Panamá. Y también es una zona que ha estado rezagada desde el punto de vista de conectividad marítima. Nosotros aspiramos a que Barú se convierta en una zona económica especial con ese tipo de inversión. De hecho, en el plan estratégico nacional que existe con vigencia 2020-2025, está la propuesta, la decisión del gobierno nacional de desarrollar la zona económica especial de Puerto Armuelle. Nos cayó la pandemia, se dejó de lado, todavía no arranca ni siquiera el muelle fiscal, que esperamos pues que lo tengan con esta última licitación, pero el tema allí es que la zona económica de Aguadulce pasó por fuera, sin que estuviera incluso en el plan estratégico nacional, y se fue adelante de la zona económica especial de Barú. Allí, de alguna manera, fallamos nosotros, y esa fue una carrera en la Asamblea de Diputados. ¿Dónde están nuestros diputados? Hago la pregunta. Y sería bueno llamarlos a capítulo y decirles qué pasó con la ley para formalizar la zona económica especial. La Cámara de Comercio hizo ese llamado al inicio de este periodo de gobierno, pero de alguna manera no hubo la continuidad en esa comunicación y yo creo que sí debemos retomarla para que sea una realidad nuestra zona económica especial en Barú. Gracias. Bueno, siguiendo en la misma línea y por la preocupación de ese sector estudiantil que necesita, ¿verdad?, de su experiencia y sus conocimientos en
en esta área, como un asesoramiento. Dice, según su estudio en lo que respecta al desarrollo sostenible de Chiriquí, ¿cree usted que la provincia cuenta con los profesionales necesarios para hacer frente a las demandas laborales? La gente se nos va de aquí porque no hay aquí la demanda. Yo creo que la oferta ya existe en gran medida. Puede mejorar, la oferta siempre puede mejorar. Ayer hablábamos, porque un estudiante de la UMIP preguntó, ¿en qué se debe mejorar el currículum de formación de nosotros en tema de ingeniería civil marítima y de logística para poder acceder a mejores puestos de trabajo? Y ahí se habló de dos cosas. La tecnología aplicada a la logística. En un foro mundial sobre ciudades logísticas que se acaba de celebrar en Ciudad de Panamá, coordinado por el Consejo Empresarial Logístico, COEL, una experta de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, de la OEA, dijo que toda América Latina se encuentra atrasada en su desarrollo portuario y sobre todo por un elemento. No han entrado en la revolución 4.0, que es la aplicación de la tecnología en la logística, en el manejo de los puertos, en automatización de los puertos que ya existen en otros lugares del mundo que ya nos llevan ventaja. El nuevo recurso humano debe tener cada vez más conocimientos y habilidades en todo lo relacionado con la revolución 4.0, la inteligencia artificial, el blockchain para todo el proceso de trazabilidad de cargas y de contrataciones y de cierre de negocios. ¿Qué es el blockchain y cómo garantiza y blinda de cualquier interferencia externa, proceso de trazabilidad comercial, por ejemplo, y de movimiento de carga? Todas estas cosas, yo diría que sí tenemos que tomarla en cuenta ya para mejorar nuestro currículum y que nuestro recurso humano salga más preparado. Pero yo pienso que tenemos ya una oferta interesante, que lo que hay es que darle trabajo. Y por eso les doy estas referencias del Puerto Barú, que es algo concreto que va a requerir de recursos humanos, que esperamos que sea todo de Chiriquí. Muy buena respuesta, sobre todo para todo ese sector estudiantil, ¿verdad? Que está ávido y necesitado de este tipo de asesoramiento en cuanto a la parte profesional que se necesita para los proyectos. Tengo otra pregunta aquí muy importante porque usted ha hablado mucho pues de los proyectos que se van a hacer en la provincia, pero sabemos que todo esto está bien regulado por la sostenibilidad, ¿verdad? Y por el factor ambientes. Dice, ¿cuáles van a ser las instituciones u organismos que realizarán la regulación y reforestación de los manglares alrededor de todos estos proyectos para su debido mantenimiento? Muy buena pregunta. Nada se puede hacer si aquí no hay los permisos correspondientes y el principal, la licencia para operar se llama Estudio de Impacto Ambiental categoría 3. Ya la viabilidad ambiental se dio positiva, que no significa autorización para operar. El estudio de impacto ambiental del Puerto Barú se encuentra ya listo para ser entregado a Mi Ambiente para la evaluación completa, que incluye cualquier mitigación y más que mitigación a cualquier daño que pueda haber, mucho más beneficios que justifiquen una inversión de esta naturaleza. Quiero aclarar que no se toca 1 metro cuadrado de manglar en este caso. El canal de acceso está totalmente libre y lo que requiere es un dragado. Y el dragado va a ser, ya hay los estudios, no un canal que tenga una profundidad exagerada, porque no son barcos enormes que van a entrar allí. Son en algunos sectores se va a requerir y el ángulo de dragado es muy liviano para evitar casualmente que se esté derrumbando paredes del canal. Y por otro lado,
el depósito donde se va a entregar ese material ya se ha designado. Allí hay una profundidad de más de 50 metros en un área que fue una sorpresa enorme que existiera, con millones de toneladas de capacidad para recibir los resultados de ese dragado. Yo creo que este tema es muy importante que lo conozca la ciudadanía, porque definitivamente es una preocupación. Que bien que vengan inversiones, pero si nos dañan el medio ambiente es pan para hoy y hambre para mañana. Tienen que demostrar que son proyectos que respetan el medio ambiente. Y en ese sentido, se han hecho reuniones con ambientalistas en varias ocasiones, se le ha dado toda la información. El trabajo que es el de viabilidad ambiental ya está y lo podemos compartir, el que lo desea con mucho gusto. Y también el profesor Demetrio Miranda, un connotado ambientalista chiricano, que es asesor del SECOMBRO, está ojo al Cristo viendo todo y queremos que lo vea porque nosotros no queremos ser parte de un proyecto que sea criticado posteriormente. Más bien que sea felicitado, porque lo que se apunta es a que tengamos un modelo de proyecto, como no se ha hecho anteriormente. Gracias, licenciado. Discúlpenos si abusamos, ¿verdad? Con tantas preguntas, pero en realidad usted tiene la respuesta exacta, ¿verdad? Y el conocimiento para darnos la explicación que estamos solicitando. Vamos con la última pregunta. Esta sí es la última. Dice, hay varios proyectos de inversión. Un ferrocarril entre Puerto Armuelles y Chiriquí Grande, el cual fue presentado en años anteriores. La zona franca de Barú. Y ahora tenemos el Puerto Barú. Significa que hay proyectos, pero ¿por qué no se cristaliza alguno de ellos para reactivar la zona oeste de la provincia de Chiriquí? Muy bien, buena pregunta. La Autoridad Marítima de Panamá, como dije, ha licitado el muelle fiscal de Puerto Armuelles por un valor de 20 millones de dólares, que es algo muy básico para darle una actividad que no va a llenar las expectativas en temas de movimiento de carga, más bien creo que puede servir para marinas, servicios de marinas, para la pesca, entre otros. Eso ya está licitado y es un proyecto que lo pueden ver en Panamá Compra y pueden verificar todas sus características. Este proyecto de 200 millones de dólares que se llama Puerto Barú en David, hago de nuevo el énfasis, en el lugar que se llama El Cabrito, un lugar que fue escogido desde los años 60 para crear un muelle para sacar productos ligados con los cítricos. Es el lugar donde ya se ha decidido hacer este muelle. Los inversionistas ya decidieron hacer la inversión, ya desembolsaron la primera fase, se encuentra en el proceso de tramitología y podemos darle trazabilidad incluso de aquí a junio, julio, que el atraso puede ser en el tema tramitológico, que es un problema para la inversión privada. Cuando un documento o una solicitud entra en una oficina pública y la oficina pública, para no decir nombres, allí duerme el sueño eterno y eso tranca muchísimas cosas. Esto que les estoy diciendo, estas dos intervenciones son concretas. Canal seco, Chiriquí, Bocas del Toro, incluyendo ferrocarril, con megapuertos en cada uno de los extremos, es un sueño. Es un sueño que podríamos hacerlo realidad, pero no me consta que haya ninguna factibilidad en este momento. Yo aquí he hablado de cosas concretas que se están llevando a cabo, incluyendo el programa de integración logística aduanera con una inversión de 125 millones de dólares en el paso de frontera, principalmente Paso Canoa, Río Sereno y Guavito. Y para los que estudian logística, aquí también va a haber un movimiento de carga interesante con mucha tecnología. Se va a invertir mucho en el movimiento de carga mucho más eficiente que ahora, que requiere un camión en promedio pasar 6 horas Paso Canoa, cuando en otros pasos de frontera pasa en 15 minutos o 20 minutos. Entonces, sí, se habla de muchos proyectos, pero no puedo ser irresponsable de decir un canal seco con ferrocarril viene. No, eso no me consta. Es una aspiración que quisiéramos que hubiera
y lo hemos vendido el concepto como un complemento de la región interoceánica Panamá, Colón, y por qué no tener una opción para no poner todos los huevos en una misma canasta, una decisión del Estado panameño de fomentar la creación de un canal seco Chiriquí Grande, Chiriquí, Bocas del Toro, por medio de Puerto Armuelle, Chiriquí Grande o Punta Robalo, que son opciones que se han visto. Pero esa decisión no la ha tomado ningún gobierno, ni tampoco es parte de una política de Estado a la que debemos aspirar. Eso es lo que sí podríamos hacer. Con una decisión de gobierno de fomentar un proyecto como este, sí podríamos pensar que puede ser factible, porque ningún inversionista va a venir a meter un dinero para ver si gana, y estamos hablando de miles de millones de dólares. No va a haber esa inversión si no se justifica esa inversión, y esa inversión muchas veces se justifica porque el Estado se mete a ser el que complemente la inversión, reconociéndole al inversionista ciertos incentivos que le hacen más factible ese tipo de proyectos. Pero eso no existe, y por eso nosotros, como parte de la sociedad civil y académica, en este caso la UNACHI, y la sociedad privada, estamos uniendo esfuerzos para impulsar el desarrollo de este territorio, logrando que se tomen decisiones, por lo menos a nivel de varios proyectos, pero requerimos la mayor de todas las decisiones, de una política pública de Estado que nos integre logísticamente al resto del país y que incluya esa interconexión entre Chiriquí y Bocas del Toro como una región interoceánica complementaria a Panamá y Colón. Eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias. En realidad nos dejan motivados por su positivismo y sus buenas noticias, como usted lo dijo desde el inicio. Pasamos entonces a la entrega de un certificado virtual que le hace la Facultad de Economía como expositor, no sin antes agradecerle. Tenemos 535 personas en sala, más los conectados a YouTube. Después continuaremos con nuestra tercera conferencia, que también es muy importante. Así que agradecemos a todos y pasamos pues a Juan Carlos Martínez, quien le va a hacer entrega de su certificado virtual. Y muchísimas gracias, licenciado Felipe Ariel Rodríguez, por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias a la doctora Dalia Verastegui, muchísimas gracias a Felipe Rodríguez. Siempre es un honor poder compartir sus conocimientos con respecto a este tema tan interesante y que ha estado usted por años también trabajando fuertemente para poder que se logre. Bien, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Economía, le hace entrega de este certificado virtual por su destacada participación como expositor durante este cuarto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2022, con el tema La conectividad marítima clave para el desarrollo sostenible de Chiriquí, Congreso Virtual Internacional aprobado por el Consejo Académico en alianza con el Colegio de Economistas de Panamá, la Cámara Panameña de Tecnología de Información e Innovación y Telecomunicaciones, Capatec y Progresado Internacional. Lo firma el magíster Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía. Muchas gracias, don Felipe Rodríguez, un honor. Gracias. Saludos al decano Ramón Rodríguez y muy contento de haber compartido con ustedes. Muchas gracias, porque siempre saca su tiempo para compartir con la universidad. Bien, vamos a continuar entonces. Gracias, Felipe. Reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones. Estamos en contacto. Felipe, te adelanto que en Puerto hay una carrera de logística, tú sabes, ¿no? De marítima y portuaria. Excelente. Va para el segundo año, así que vamos a tener que hacer un encuentro por allá por Puerto Armuelle. Mira, hablemos para que los inversionistas en el puerto acá en David conozcan de esa oferta en recursos humanos, porque está, pero totalmente en tiempos para que se generen empleos allí para los egresados. Y te cuento que esta carrera está en coordinación con la Universidad Marítima de Panamá y la UNACHI, así que esto es la primera promoción y llegó a tiempo, justo a tiempo. Excelente. Los primeros egresados vayan pasándonos información de sus datos para nosotros a la vez proponerlos a que sean considerados con el Puerto Barú. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenos días.